tal amigos? Les habla su hermano y amigo Antonio García Hernández en este canal Estudiando el Verbo. Deseo que en esta hora cada uno de ustedes esté gozando de la presencia de Cristo Jesús en sus vidas. Y en esta ocasión, como siempre, vamos a estar haciendo el repaso de la lección. Estamos en un nuevo trimestre, el cuarto trimestre ya del año eclesiástico, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que antes de abrir la palabra de Dios me acompañen a hacer una oración. Les invito a cerrar sus ojos y inclinar su rostro. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, oh Señor, porque solamente tú lo mereces. Y agradecemos, Padre eterno, en esta hora porque nos da la oportunidad de abrir tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo, Padre eterno, nos dirija en esta hora y que no hable el hombre, Señor, no hable la criatura, sino hables tú, Señor, a través de tu palabra, y que podamos, Padre eterno, hacer un buen repaso para que cada uno de nosotros valore, para que cada uno de nosotros entienda y comprenda lo que es la verdadera educación. Gracias, Padre eterno, perdona nuestros pecados, porque te lo suplicamos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título de esta lección lleva por nombre La educación en el jardín del Edén. Vivimos en un tiempo donde la educación ha sido manejada, ¿sí? Básicamente por los intereses personales. En nuestro caso, de nuestro país, en años pasados hubo una reforma educativa en la que estaban por encima los intereses de particulares, ¿verdad? Y por el sistema político neoliberal, la educación fue privatizada. Ese era el propósito, ¿sí? Así que cualquiera que quisiera tener acceso a la educación, básicamente tendría que pagar por ella, ¿verdad? Inclusive en las universidades como la UNAM y otras universidades del gobierno, si no alcanzaba lugar, pues mucha gente se quedaba sin la educación superior, ¿verdad? Pero el propósito de este tema, ¿sí? La educación para este trimestre, es que usted y yo podamos, ¿sí?, saber, ¿sí?, que hay una educación con la cual nosotros debemos contar, independientemente de la educación que podamos recibir por otro medio, por los medios de este mundo, ¿verdad? Por los maestros de este mundo, ¿verdad? Hay una educación que nos va a ayudar a ser sabios, una educación que nos va a ayudar a entender mejor las cosas, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 13: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿Cómo? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. El sistema de educación, dice Elena G. de White en su libro La Educación, establecido, sí, al principio del mundo, debía de ser un modelo
para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se fundó una escuela, ¿verdad?, modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era la aula, la naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos, ¿verdad? Es interesante esta cita de Elena G. de White, que se encuentra ahí en la página 19, ¿verdad?, en la que nos revela cómo era el modelo divino para la educación, ¿verdad? Así que vamos a iniciar pues nuestro estudio, ¿verdad?, en esta hora, nuestro repaso en esta hora, y vamos a iniciar con el versículo de memoria que se encuentra en Job 36:22. Quiero invitarles para que vayamos juntos a la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 36, versículo 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Mira que el poder de Dios es sublime. No hay maestro que se le pueda comparar. Interesante esta cita, ¿verdad? Mira que el poder de Dios es sublime. No hay maestro que se le pueda comparar. Otra versión dice: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Verdad? Es la misma cita. La única diferencia es la versión de la Biblia, ¿verdad? El versículo 23 de este mismo capítulo dice: ¿quién le puede señalar el camino a seguir? ¿Quién puede reprenderlo por lo que hace? ¿verdad? Entonces vemos que nuestro tema, la educación en el jardín, tema que nos tiene, ¿sí?, estudiando en esta semana, ¿sí?, tiene como propósito conocer el significado de la verdadera educación, ¿verdad? Así que vamos pues a ver lo que es la primera escuela. ¿Cómo estaba formada la primera escuela de la humanidad? El jardín del Edén, como ya cita Elena G. de White en su libro La Educación, era el aula, el libro de texto, la naturaleza, el maestro, el creador, y los alumnos eran Adán y Eva, es decir, nuestros primeros padres. Las condiciones de la primera escuela fundada por Dios para la humanidad eran perfectas: la mejor aula, el mejor libro de texto, el mejor maestro y los mejores alumnos, ¿verdad? Si nosotros nuevamente leemos Job 36:22, podemos corroborar esto que estamos diciendo. Mira que el poder de Dios es sublime.
y no hay maestro que se le pueda comparar. Sin duda, como maestro, Dios es el mejor. Pero como todo, una influencia externa provocó una crisis que llevó a cada uno a tomar importantes decisiones, ¿verdad? Hoy mismo hay mucha influencia, mucha desinformación por todos los medios de comunicación que hay, ¿verdad? Es triste porque ha habido un descuido por parte de padres de familia, ¿sí? Ha habido poco interés en la educación de los hijos. Muchas veces los medios de comunicación son los maestros, ¿verdad? Y la misma el mismo hogar hoy en día es el aula. La palabra de Dios. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, ¿sí? Para que o sea, aparte de cuidar a los animales, ellos tenían que cuidar y cultivar, ¿sí? Ahí en el jardín del Edén. Así que esa era una de sus primeras lecciones. Y los ángeles, estimados amigos y hermanos, desempeñaron sin duda una función importante en su educación, ¿verdad? En esa educación teórica, ¿verdad? Dios mismo se reunía personalmente con ellos cada tarde para enseñarles. Vamos a Génesis 3:8 para poder corroborar esto. Génesis 3:8. Dice: el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios que iba y venía por el huerto. ¿Cómo? Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que Dios mismo se encargó de la educación de Adán y Eva, ¿verdad? Dice: el hombre y mujer oyeron la voz de Dios que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para huir de la presencia del Señor, ¿sí? Entonces Dios mismo se encargaba de su educación, no descuidaba esa labor. Él quería que tanto Eva como Adán fueran perfectos, ¿verdad? Los alumnos se ayudaban entre sí y trabajaban en forma armoniosa, ¿verdad? En forma armoniosa. Miren lo que dice Génesis 2:18 y 22. Después Dios, el Señor: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que esa ayuda a su medida, ¿sí?, tenía un propósito, para que hubiera armonía, ¿sí?, entre ellos, para que pudieran ayudarse y complementarse y trabajar en forma armoniosa, ¿verdad? Así que ellos estuvieron rodeados del acogedor espacio del jardín. Todo parecía augurar un aprendizaje productivo y gratificante, ¿verdad? Elena G. de White, en su libro Patriarcas y Profetas, en la página 30, dice lo siguiente: el nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque. ¿Notan ustedes? El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque. Entonces, esto que nos dice entonces que la naturaleza era el libro de texto de nuestros padres, de nuestros primeros padres, y en cada piedra de la montaña también, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire, en los cielos. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas
expresiones de gratitud. Mientras permanecían fieles a la ley divina, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Ok, hasta ahí, ¿sí? Podemos entender, ¿sí?, que era el mismo Señor quien se encargaba de impartir, ¿sí?, a través de la naturaleza, a través de una relación personal con ellos, de la educación de la nueva pareja, ¿verdad? Ahora, vamos al siguiente punto, ¿verdad? No siempre todas las cosas tienen un final feliz, ¿verdad? Siempre hay influencias externas que nos desvían del objetivo, de la meta, ¿sí?, que tenemos cada uno de nosotros y que también Dios le interesa que la sigamos. Vamos al libro de libros, a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿sí?, en Génesis 3:4, para que podamos nosotros saber que siempre puede haber influencias externas que nos desvíen, ¿sí?, de los propósitos, ¿sí?, que tenemos, de los propósitos que tiene Dios para nosotros. Dios quiere para nosotros, sin duda, el bien, ¿verdad? Veamos lo que dice Génesis 3:4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, ¿verdad? El ambiente que Dios creó como bueno en gran manera, de acuerdo a Génesis 1:31, rodeado de todo árbol delicioso a la vista, Génesis 2:9, y con alumnos que no se avergonzaban, Génesis 2:25, pareciera que todo era perfecto, ¿eh? Pero apareció un ser astuto que introdujo dudas en Eva, negó las claras afirmaciones divinas y le hizo dudar de las intenciones de Dios, ¿verdad? Noten que esta historia continuamente se repite, ¿verdad? Salomón en su libro de Eclesiastés, ¿verdad?, nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Esto que le sucedió a la pareja de Adán y Eva, ¿sí?, hoy en día a muchos nos sucede, ¿verdad? Siempre va a haber influencias externas, gente, ¿verdad?, instrumentos humanos que van en contra, ¿sí?, de los propósitos divinos, para que usted y yo no recibamos, ¿sí?, por la palabra de Dios, ¿sí?, por el Espíritu Santo, ¿sí?, su influencia, ¿verdad? Entonces, en el caso de Adán y Eva, se les apareció un ser astuto que introdujo dudas en Eva, negó las claras afirmaciones divinas y le hizo dudar de las intenciones de Dios, ¿verdad?, de las buenas intenciones, de acuerdo a Génesis 3, del 1 al 5, y presentó a Dios como ¿qué? Como un ser restrictivo, ¿sí?, quien les negaba cosas buenas
¿verdad? Que les negaba cosas buenas, ¿sí? Número 2, ellos, de acuerdo a este ser astuto, ¿sí? Vivían de una forma temerosa de que ellos alcanzasen un nivel superior de conocimiento. Vean ustedes el engaño que presenta el enemigo de las almas, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Presentando a un Dios totalmente contrario a lo que es en realidad, ¿verdad? Totalmente contrario, ¿sí? Y haciéndolo no solamente restrictivo, sino también presentándolo como mentiroso con respecto a las consecuencias de comer del árbol, ¿verdad? Que se les había prohibido comer, ¿verdad? Eva, utilizando el libre albedrío que Dios le había dotado, eligió creer al enemigo y dudar de Dios. Este punto es importante, ¿verdad? Es importante porque cuando nosotros ponemos por encima de Dios nuestro propio juicio, sin duda vamos a tropezar, ¿verdad? Y fue lo que hizo Eva, ¿sí? al poner su propio libre albedrío, con sus propios juicios, con sus propios pensamientos, ¿sí? Frente, ¿sí? a las mentiras del enemigo de las almas, ¿verdad? Eligió creer al enemigo, ¿sí? y dudar de Dios, ¿sí? Es una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿sí? Nuestros pensamientos muchas veces, o nuestro corazón, ¿sí? muchas veces nos engaña, ¿verdad? La palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón, ¿quién podrá entenderlo, verdad? Adán, por su parte, aunque no fue engañado, de acuerdo a la palabra de Dios, se unió a Eva en su desobediencia, ¿verdad? Sin duda podemos entenderlo, ¿verdad? Pero no justificarlo. Así que vemos que en el mundo, ¿sí? hoy en día pasa lo mismo. Somos engañados constantemente, ¿sí? Por el enemigo. Es preciso que por esta razón, por esta causa, ¿sí? nosotros necesitamos de sabiduría, ¿verdad? Necesitemos de sabiduría. Por eso, estimados amigos y hermanos, es interesante que nosotros podamos entender, ¿sí? Y utilicemos como medio de sabiduría la palabra de Dios. Miren lo que dice Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿verdad? En realidad, ¿verdad? Esta cita en realidad extraña dos conceptos íntimamente relacionados: el temor, que es sinónimo de reverencia, de sobrecogimiento ante la gloria y el poder de Dios, y el conocimiento, que es saber la verdad sobre el carácter de Dios, ¿sí? Cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, ¿sí? Cuando nosotros entendemos el carácter de Dios y lo comprendemos, difícilmente podemos
ser engañados, ¿verdad? Eva y Adán, ¿sí? Cayeron, ¿sí? Principalmente Eva cayó, ¿sí? En los engaños del enemigo de las almas, ¿verdad? Es triste que esta historia se repite, ¿sí? A cada momento, ¿verdad? Dios sin duda es la fuente de toda existencia. Él creó y sustenta toda la existencia. Todo lo que aprendemos, todo lo que sabemos sobre quarks, orugas, supernovas, ángeles, demonios, principados y potestades en lugares celestiales, existe solo gracias a Dios. Por ende, todo verdadero conocimiento, sabiduría e inteligencia proceden del Señor mismo, ¿verdad? Proceden del Señor mismo. Ahora, vamos al siguiente punto, estimados amigos y hermanos. Una vez que tanto Eva como Adán desobedecieron a Dios y comieron del árbol prohibido, ellos tenían que tomar una decisión como alumnos, ¿verdad? Aquí es donde podemos engañarnos nosotros mismos, ¿verdad? Sin duda, el enemigo de las almas, a través de la serpiente, ¿sí?, presentó argumentos que nos daban la pauta para razonar, ¿sí?, para poder poner a prueba, ¿sí?, el amor de Dios, ¿verdad? Y muchas veces nos lleva a una decisión. Cuando no conocemos verdaderamente a una persona, ¿sí?, sin duda es porque no estamos relacionados con esa persona, ¿verdad? No la conocemos de manera habitual, ¿verdad? Y muchas veces eso nos hace tomar decisiones equivocadas. En el caso de Adán y Eva, como alumnos, miren lo que pasó. Génesis 3:6 dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces, noten ustedes que muchas veces somos engañados, ¿sí?, por la vista, ¿verdad? Dice, número 2, y que era agradable a los ojos, ¿verdad? Era agradable a los ojos, ¿verdad? Nuevamente vemos que muchas veces por la vista somos engañados. Dice, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. En esa parte, ¿sí?, influyó mucho lo que le dijo Satanás a Eva, ¿verdad? Dice, al contrario, vas a ser como Dios, ¿sí?, y vas a tener mucha sabiduría. Entonces, todas estas cosas, estos motivos, ¿verdad?, estas causas llevaron a una falsa decisión de los alumnos, ¿verdad? En primer lugar, sus propios razonamientos, porque consideraron que el árbol era bueno para comer. Y muchas veces también por la vista, ¿verdad? Muchas veces codiciamos las cosas con la vista. Y también
queremos alcanzar cierto nivel de sabiduría, no importa qué precio paguemos, ¿verdad? Entonces Eva tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿verdad? Antes de ser tentada, Eva no había visto el árbol prohibido como algo bueno para comer, ni le había parecido agradable para contemplarlo, ni lo había codiciado, ni había deseado la sabiduría que le podía aportar. Y por supuesto, ni se le había ocurrido tomar de su fruto y comerlo. Entonces, nos preguntamos, ¿qué podía haber hecho Eva cuando las dudas comenzaron a surgir en su mente? ¿O qué hubiéramos hecho, en otras palabras, nosotros, ¿sí? Cuando entramos en el terreno del enemigo de las almas, ¿sí? ¿Sí? En primer lugar, Eva se distanció o se alejó de su marido, ¿verdad? Es decir, se salió del aula, por así decirlo, ¿verdad? Se fue, se descuidó, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros? ¿O qué debía haber hecho ella? Lo más razonable era ir a hablar con Dios, ¿verdad? Ya que tenía acceso directo a Él, y preguntarle acerca de las acusaciones de la serpiente. También podía haber contado con la ayuda de Adán, pero no lo hizo, ¿verdad? Adán ni siquiera razonó acerca del árbol. Mirando a la mujer, decidió compartir con ella su suerte. Ambos usaron mal su libre albedrío, ¿verdad? Ahora, con esta decisión errónea, el maestro, el Señor, tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? Una decisión. Es como cuando un alumno se niega, ¿verdad?, a obedecer al maestro dentro del aula. ¿Qué pasa con eso? Pues, generalmente lo sacan del aula, ¿sí? Generalmente le levantan un reporte, generalmente hasta lo pueden expulsar hasta de la escuela, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el maestro? Sí, Génesis 3:23 está la respuesta. Génesis 3:23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, entonces el Señor los sacó del huerto del Edén. Si nosotros regresamos nuevamente a lo que es la primera escuela, a la parte donde es la primera escuela, el jardín del Edén, ¿qué es? El aula, ¿verdad? El aula. Entonces, vemos que entonces Dios tomó la decisión ¿de qué? De sacarlos del aula. ¿Para qué dice la palabra de Dios? Para que labrase la tierra de que fue tomado, ¿verdad? Como un castigo, ¿verdad? El divino maestro había estado íntimamente ligado con sus alumnos con el fin de enseñarles su carácter, su bondad y su amor. Ahora ya no podían estar en su presencia, pero antes de expulsarlos,
les dio la seguridad del perdón, ¿verdad? La seguridad de la redención. Vamos a Génesis 3:15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí. Por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo. Ese es el 14. Vamos al 15. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre tu descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, ¿verdad? Sin duda, esta cita tiene muchos símbolos, ¿sí?, que nos ayudan a entender el carácter de Dios, el carácter del Maestro, ¿verdad? No habrían de quedar desamparados, ¿verdad? Aunque fueron expulsados del aula por el Maestro, es decir, del huerto del Edén, no habrían de quedar desamparados, ¿verdad? Se les habría de otorgar la redención o el perdón. También les reasignó nuevas tareas para que siguieran, para que pudieran seguir aprendiendo, ¿verdad? Y nuevas formas de comunicarse con Él. Hoy, como descendientes de Adán y Eva, tenemos la oportunidad de continuar la educación por ellos recibida a través de qué cosa, hermanos, de qué cosa, amigos, a través de la oración, el servicio y el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy, como descendientes, repito, de Adán y Eva, tenemos la oportunidad de continuar la educación por ello recibida a través de la oración, el servicio y el estudio de la Biblia. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta educativa es rehacer la imagen de Dios en nuestra vida, creciendo en las virtudes cristianas. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, en el versículo 3, versículo 16, ¿verdad? ¿Por qué decimos que el estudio de la Biblia? ¿Qué propósito tiene la Biblia en la educación de nuestras vidas? Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí está la importancia que tiene tanto la oración, el servicio y sobre todo el estudio de la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos estar preparados para toda buena obra, sin duda. Hoy en día, estimados amigos y hermanos, ¿sí?, como dice el apóstol Pablo, ¿sí?, hablando de los últimos días, ¿verdad? Dice él en el capítulo 3, versículo 1,
También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Y que habrá hombres amantes de sí mismos, ¿verdad? En el mundo, la mayoría de los hombres descendientes de Adán y Eva son hombres amadores de sí mismos, hombres que no están preparados, hombres que no han sido educados, ¿sí? Y perfeccionados para toda buena obra. ¿Cuál es la razón? ¿Sí? La razón es que ellos se han apartado de Dios, que es el maestro de maestros, ¿verdad? Así que, estimados amigos y hermanos, ¿sí? Vamos al último punto, ¿verdad? Vamos al último punto. Para ello, quiero invitarles para que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 13, versículo 17. Debemos seguir aprendiendo, ¿verdad? Este es el último punto. Debemos seguir aprendiendo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 13, 17. Obedezcan, ¿a quiénes? A sus pastores y respétenlos. Otra versión dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. ¿Qué dice mi versión? Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Qué dice otra versión? Porque ellos velan por vuestras almas, ¿sí? Así los cuidarán de ustedes con alegría, sin quejarse, de lo contrario no será provechoso para ustedes. El que desea aprender debe someterse al que le puede enseñar, ¿verdad? No debemos, el apóstol Pablo dice que andemos si fuéramos menos, ¿verdad? No como si fuéramos muy importantes, ¿verdad? El que desea aprender debe someterse al que le puede enseñar. Ha de existir, por lo tanto, un nivel de autoridad el cual debe ser respetado. Para nuestra educación cristiana debemos someternos a los pastores y maestros, pero también ellos deben ser evaluados para evitar que introduzcan herejías, ¿sí?, en el pueblo. Vamos rápidamente a segunda de Pedro 2.1. Segunda de Pedro 2.1. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Entre el pueblo también falsos profetas, ¿verdad? Falsos profetas, ¿verdad? Sin duda también falsos maestros debe de haber, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, como también habrá entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismo súbita destrucción. Sin duda, hoy en día hay muchos falsos maestros que nos llevan, ¿sí?, por caminos equivocados, por ejemplo, hay doctores, ¿sí?, o médicos y médicas que nos prohíben ciertos alimentos, ¿verdad? Nos prohíben ciertos alimentos, pero ellos mismos ni siguen esas dietas que prohíben, ¿verdad? Son falsos maestros, ¿verdad? Sin duda, al fin y al cabo,
El que tiene la autoridad de enseñar sabe que debe someterse a su vez a Dios, ¿verdad? Ante él debe dar cuentas. Adán y Eva desobedecieron la autoridad divina y aceptaron una autoridad engañosa. Para seguir aprendiendo, debemos, sin duda, someternos a la palabra de Dios y a aquellos a los que ella autoriza, ¿verdad? Vamos a terminar, estimados amigos y hermanos, con esta primera lección de este cuarto trimestre del año 2020, ¿sí? Con una cita de Elena G. de White, de un matinal del 19 de enero, titulada El Cristo Triunfante. Miren lo que dice acerca de Adán. Dice ella: Adán no consideró todas las consecuencias de su desobediencia. Tenía la mejor aula, tenía el mejor libro de texto y tenía al más sabio y perfecto maestro. Sin embargo, aquí nos podemos dar cuenta cuán dañinas son las influencias externas que se nos presentan en la vida. Adán no desafió con su mente a Dios, ni habló en contra del Altísimo, ¿verdad? Simplemente actuó en forma opuesta al expreso mandato divino. ¿Cuál era el mandato divino? Que no comiera de ese árbol, porque el día que lo hiciera, moriría. ¿Cuántos actúan hoy de la misma manera? Dice Elena G. de White, y la culpa de ellos es de mayor magnitud, pues cuentan con la experiencia de la desobediencia de Adán y de sus terribles consecuencias, que los advierten del peligro de transgredir la ley de Dios. Por lo tanto, disponen de mucha luz sobre este tema y no tienen excusa para su culpabilidad de negar a Dios y desobedecer su autoridad. Hoy, en esta lección, se nos está presentando, ¿sí? Se nos está revelando una experiencia triste en la que Adán y Eva, ¿sí?, cayeron, ¿verdad? Hoy, el don profético nos dice que Adán no consideró todas las consecuencias de su desobediencia, ¿verdad? Pudo haber consultado a Dios y no lo hizo. Lo mismo Eva. Quizás se podría justificar a Eva. Sin embargo, su pecado consistió en creerle más al enemigo que a Dios, ¿verdad? Adán, aunque no se vio con su mente a Dios ni habló en contra del Altísimo, ¿verdad?, es culpable porque actuó en forma opuesta al mandato divino, ¿verdad? Hoy disponemos usted y yo de mucha luz, ¿verdad?, sobre este tema, y no tenemos excusa alguna, ¿verdad?, para poder caer en esta triste experiencia, ¿verdad? Gracias por su presencia en esta hora y quiero invitarles para que continúen con nosotros en la lección número 2. Un saludo a todos, un abrazo y que Dios nos ayude a todos y nos bendiga. Hasta pronto.